¿Te gustaría conocer un principio que hace que tu cuenta corriente no varíe mucho de un mes para otro? ¿Y te gustaría conocer un secreto que nos interesa que sepamos en relación al dinero como tantos otros, pero este fundamental para mejorar tu economía? Pues si te quedas al live, al directo de hoy, de eso vamos a tratar, de un concepto que transformó mi vida a nivel económico y que estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a aplicar y vas a empezar a ver resultados. Vamos a tratar es de tu economía, de cómo poder mejorar y dar un impulso a tu economía a través de un concepto que muy pocas personas conocen y mucho menos aplican en su vida. Es el concepto del termostato financiero. Mira, yo cuando conocí este concepto, para mí resultó tan loco, tan extraño y poco creíble que sinceramente lo ignoré, no le hice caso. La primera vez que escuché este concepto pensé que no era para mí, que era complicado el tema de aplicarlo, que no tenía mucha lógica incluso, y lo ignoré. Pero resulta que al tiempo volví a escucharlo y esta vez ya me hizo pensar, me hizo dudar de si aquello que me estaban contando realmente no sería cierto y yo lo podría llevar a mi vida. Y es que resulta que la segunda vez de quien lo escuché fue a través de otra lectura, de otro libro, y este libro era de uno de mis mentores, de Robert Kiyosaki, pero estaba un libro que tiene escrito él junto con alguien que vas a conocer. Este es Donald Trump. Hace ya bastantes años, hace 8 o 10 años, cuando leí esto por primera vez, Robert Kiyosaki, Donald Trump, me volvían a hablar del concepto de termostato financiero. Y entonces ya ahí fue cuando yo dije, bueno, algo se me está escapando. Porque miro mi cuenta corriente y veo mis números y yo veo ahora a estos multimillonarios, que ya son 3 los que me lo están diciendo, yo quién soy para poner en duda que este concepto realmente sea verdad y que este concepto lo pueda llevar a mi vida, lo pueda aplicar a mi vida. Y entonces, a partir de ahí, comencé a llevar a mi vida este concepto de termostato financiero. Y empezó a suceder, pues como tantas veces ya te he comentado, cuando lo aplicas, cuando lo llevas a tu vida, cuando vas con todo, pues empezó a suceder lo que ellos me habían dicho y yo lo había ignorado, que es cierto que lo podemos aplicar, que lo puedes aplicar y puedes llevarlo a tu vida y empezar a ver resultados. Como siempre te digo, yo si me atrevo a contártelo, si me atrevo a escribirlo en mis libros, es porque así lo viví yo. He comprobado que funcionó para mí, luego se lo conté a mis hijos y ahora pues me atrevo a contártelo, lo cuento a mis alumnos y me atrevo a contártelo a ti también porque sé que puede funcionar. Eso del termostato financiero. Pero como te he dicho, puede resultar un poco loco, pero como vas a ver, pues es de total aplicabilidad y, de hecho, hay muchas personas que cuando empiezan a aplicarlo, cuando empiezan a llevarlo a su vida, se dan cuenta rápidamente, porque algunos lo aplican y lo llevan a su vida y ven resultados rápidamente, otros tienen que esperar un poco más, como me pasó a mí. Yo no vi resultados muy rápidamente, pero sí lo vi. Cómo avancé, cómo fue cambiando mi economía a lo largo del tiempo, y hoy en día puedo decirte que el termostato financiero es el gran secreto que se guarda en relación a la mentalidad del dinero, ¿vale? Para mí hay 2 razones fundamentales por las que el termostato financiero no... Muy bien, Almudena me dice que no lo había escuchado hablar nunca, pues genial, Almudena, lo vas a escuchar, y Almudena además lo vas a escuchar un poco más a fondo porque es una de mis alumnas, así que dentro de poco, cuando tratemos este tema, lo vas a ver muy a fondo. Y hoy seguro que ya desde hoy vas a poder empezar a aplicarlo como todos los que estáis aquí. Mira, el termostato financiero, desde mi punto de vista, hay dos razones fundamentales por las que no se aplica. La primera es porque no creemos que realmente tengamos esa capacidad creadora. No creemos que realmente cuando nosotros tomamos una decisión, cuando salimos a buscar, tengamos esa capacidad de crear y de empezar a crear aquello que deseamos atraer a nuestra vida. Entonces, como no tenemos fe en esto, en la capacidad creadora que tiene todo ser humano, esa parte de Dios, esa parte de creación que todos guardamos dentro, pues pensamos que eso de tener un termostato financiero no nos va a aportar y no nos va a servir. Y por otro lado, la segunda razón que yo he encontrado en relación a esto es que no aplicamos y no llevamos en nuestra vida el termostato financiero porque no interesa que se conozca, o sea, no se aplica, no se explica en los colegios, no se ve en televisión, no se cuenta la realidad de que tenemos esta capacidad y de que este concepto puede mejorar tu economía, porque no interesa que tengamos mucho dinero, no interesa que haya mucha gente con una gran abundancia económica. Lo que interesa realmente es que haya muchas personas dependientes, muchas personas que dependan de
el gobierno, que dependan del Estado cuando llegue a su jubilación, que dependan del Estado incluso en sus mejores años de vida. Eso sí interesa. Y entonces conceptos como estos, que son capaces de transformar por completo la vida de una persona, pues no se explican ni se cuentan mucho porque, como te he comentado, no interesa. Entonces yo lo que espero es que a partir de hoy, con todo lo que te voy a contar, tú seas capaz de creer en este concepto, de creer en ti y comenzar a llevarlo a tu vida. Y que de aquí a un tiempo, pues me cuentes cómo te ha ido, cómo ha funcionado, ha ido funcionando a lo largo del tiempo el termostato financiero para ti. Porque eso fue lo que hice yo. Yo cuando, como te he comentado, cuando yo miré mi cuenta corriente y dije, ese concepto no puede servir, ese concepto es un poco loco, ¿yo cómo voy a llevarlo? ¿Cómo va a ser eso verdad? ¿Cómo va a ser eso capaz de transformar mi economía? No lo creí. Pero luego cuando comprobé que realmente de quien lo estaba aprendiendo eran de personas que eran pues abundantes económicamente, ¿quién era yo para poner en duda eso? ¿Quién era yo para decir que ese concepto no podía ser de aplicabilidad, que ese concepto no iba a ser cierto? Y entonces por eso me atreví a aplicarlo, a llevarlo a mi vida sin duda. Empecé a ponerlo en marcha y comprobé que era cierto, comprobé que mi economía se transformó por completo. Y de hecho, si yo miro el primer termostato financiero con el que empecé y miro con el que estoy trabajando hoy en día, pues prácticamente es que no me lo puedo ni creer. Por eso yo hoy te animo a que este concepto lo empieces a aplicar, lo empieces a poner, a llevar a tu vida, ¿vale? ¿Y qué es esto del termostato financiero? ¿Qué es el termostato financiero? Antes de explicártelo, me gustaría que los que estáis por ahí me pusierais un ok, me pusierais un sí. Y eso quiere decir que estáis ahí dispuestos a aplicar, a llevar a vuestra vida el termostato financiero. Venga, pónmelo por ahí. Un ok, un sí, para yo saber que realmente esto que te voy a contar ahora lo vas a empezar a poner en marcha ya, desde hoy mismo. Venga, cuéntame. Dime un ok y un sí, vamos. Pues mira, el termostato financiero lo puedes comprobar viendo, yo siempre digo que miremos tu cuenta corriente o que mire tu sueldo. Y lo que tengas ahí, ese número que tengas ahí, eso que tú estás viendo, ese sueldo que... Muy bien, gracias Paqui, gracias Ana, genial, vamos ahí con todo. Ese sueldo que tú recibes mensualmente, esa cantidad que está establecido como algo habitual en ti. Los números que hay en tu cuenta corriente. Yo, por ejemplo, cuando empecé, los números en mi cuenta corriente siempre eran los mismos. Era o número rojo, o cero, o muy poco dinero. Algo al principio de mes y poco o nada a mitad, final de mes. Eso era mi termostato, esa era la temperatura habitual de mi economía, que de ahí viene lo de termostato financiero. Cuando tú pones un termostato en verano, gradúas tu aire acondicionado y le pones en 18, 20, 23 grados, lo gradúas donde quieras. Tú sabes que ese termostato interior se va graduando y va echando más aire, menos, dependiendo de la temperatura ambiente, ¿no? Pues igual funciona tu termostato financiero. Resulta que vas regulando tus acciones, tu manera de trabajar en relación a el sueldo o la cantidad de dinero que tengas. En el momento que suba, en el momento que baje tu cantidad de dinero habitual, y si tu termostato financiero, por ejemplo, está en 2.000 euros, pues 1.500 euros es lo habitual en tu sueldo, ¿no? Pues si de pronto un día pasa algo y empiezas a cobrar 1.200, 1.100, resulta que empiezas a moverte para cambiar de trabajo, para buscarte un sobresueldo, para llegar de nuevo ahí. Y si tu termostato lo que hace es subir y se pone en 2.000, en 2.300, resulta que empiezas a buscar maneras de gastar para que al final vuelvas a tener lo mismo a final de mes. Y por eso hay tantas personas que aun teniendo un sueldo de 10.000, de 12.000 euros, viven prácticamente en la ruina, viven al día porque su termostato financiero está a tope con lo que ganan y no son capaces de ahorrar, no son capaces de guardar, sino que viven al día debido a su termostato financiero, a que van igualando su economía a lo que van ganando al día de hoy. Si le dieran un sueldo de 1.500, pues se adaptarían, se hubieran adaptado al 1.500. Entonces, el termostato financiero lo que hace es establecer en ti una idea de sueldo, de ganancia, de dinero, que tú vas a empezar a generar, a atraer y a moverte para conseguirlo, para llegar hasta ahí. Eso es el termostato financiero. De esa manera funciona nuestro termostato financiero. Y desde ahí es lo que recibimos y es lo que vivimos. Yo comprobé esto porque, como te he comentado, cuando miré mi termostato, comprobé dónde estaba. En aquel momento mi termostato yo me di cuenta que estaba aproximadamente en 1.800 euros, aproximadamente en lo que tenía, y decidí, me di cuenta que realmente con ese termostato prácticamente lo que hacía era cubrir gastos. Tenía que hacer un cambio en mi vida. Entonces, a partir de ahí,
empecé a transformar mi termostato financiero. Y ahora que has descubierto qué es eso del termostato financiero, vamos a ver de qué manera lo puedes empezar a aplicar, de qué manera lo puedes llevar a tu vida. Porque, como te he comentado, de esto lo primero que hay que hacer es decidir llevarlo a tu vida, decidir aplicarlo. Y una vez lo tengas claro, ahora hay una serie de pasos que te voy a comentar ahora, que seguro que si los aplicas vas a comprobar como tu termostato financiero de hoy, de ese que ha empezado a las 8:30 de la tarde, va a ser totalmente distinto al termostato con el que te vas a ir a las 9 de la noche. ¿Te gustaría que sucediera esto? ¿Te gustaría que tu termostato financiero, esa graduación de tu aire acondicionado, en lugar de ponerlo, de estar en la temperatura habitual, lo subiéramos? ¿Te gustaría que tu termostato financiero, en lugar de estar donde está hoy o donde estaba a las 8:30, a las 9 de la noche, esté más arriba? Y empieces a ver. Bueno, lo primero, los pasos que vamos a dar, los pasos que te traigo hoy preparado para empezar a ponerlo a tu vida. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es decirte verdad. Yo te he comentado dónde empecé yo. Lo primero es que tú encuentres dónde empiezas, dónde estás en este momento, cuál es tu sueldo, cuáles son tus cuentas bancarias, cómo está tu cuenta bancaria. Al principio yo siempre recomiendo que empecemos por sueldo mensual. ¿Dónde está tu sueldo en este momento? Porque si no hay muchas cantidades, a no ser que tengas un sueldo muy elevado, empieza con tu sueldo. Ya luego cuando las cantidades son mayores, yo recomiendo que pasemos a un concepto ya anual, pero de principio podemos empezar con tu sueldo mensual, ¿vale? Entonces, esa ganancia que tú tengas al mes, ese termostato que actualmente, que en estos momentos es lo que recibes mensualmente, es tu termostato financiero actual, y ese es el que tú tienes que empezar a trabajártelo. Para ello, ya digo, dite verdad, no vale empezar con sueños, sino hay que decir la verdad. O sea, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi sueldo? ¿Cuánto consigo guardar? ¿Con qué dinero estoy viviendo? Y desde ahí, desde una realidad de tu economía, vamos a empezar a transformar tu economía, ¿vale? Entonces, primer paso, decirnos verdad, decir dónde estás ahora mismo en cuanto al dinero que ganas. Y lo segundo es decidir dónde quieres llegar, dónde quieres estar, dónde quieres poner tu termostato financiero, dónde quieres graduar esa temperatura de tu economía. Y yo, al principio, pues yo hice un salto muy pequeñito, como te he comentado. Yo empecé por 1.800 y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no me pongo 2.500? Y voy a ver si esto puede ser cierto, si esto puede ser verdad. Y di ese pequeño salto. Hoy, por ejemplo, no recomiendo ese pequeño salto. Yo recomiendo un poco mayor. ¿Por qué? Porque yo directamente al siguiente empecé ya con 3.000. Podía haber empezado directamente a plantearme 3.000. Entonces, yo te animo a que, como siempre digo, sueña en grande y empieza en pequeño. O sea, siente dónde quieres llegar. Sí, porque si estás en 1.000 y te planteas 1.100, prácticamente no hay reto ahí, no hay una ilusión. Si estás en 1.000 y te planteas 10.000, queda muy lejos. Entonces yo te digo, si estás en 1.000 y te planteas 10.000, me parece genial. Pero da un paso que para ti sea retador, para ti sea algo que cuando lo consigas digas, wow, es que genial, así puedo vivir mucho mejor, esto para mí es un gran logro, pero que sepas que dentro de tu mente eso es alcanzable. Porque ya digo, si de 1.000 pasamos a 10.000, probablemente el salto sea tan grande que tu mente acabe rechazándolo. Entonces, muy bien, Paqui, ahí me has puesto 10.000, está genial, solo tienes que ver dónde comienzas. Porque ya digo, pasar de 1.000 a 10.000 es un salto tan grande que tu mente lo puede rechazar. Entonces, pasar de 1.000 a 3.000, a 4.000, ya es algo que puede aceptar tu mente, que es algo cercano y además es retador. Entonces, hay que buscar un paso intermedio entre donde quieres estar y donde quieres llegar. Yo te digo que, como yo lo he vivido, ha sido con muchos saltos intermedios, para que tú vayas viendo que se hace realidad en tu vida y que ese punto que marcas en la distancia, pues lo vas a conseguir, ¿vale? Entonces, como te he dicho, sueña en grande, empieza en pequeño, ¿vale? Da un salto que para ti sea significativo y que además sepas que vas a conseguirlo, ¿vale? Entonces, lo primero, dite verdad. Lo segundo, márcate el destino a donde quieres llegar, ¿vale? Sueña en grande, empieza en pequeño. Y ahora, para empezar a trabajarlo, yo considero que hay tres, y de esta manera lo trabajo en mis formaciones, que hay tres puntos clave que tú debes de conocer y debes de aplicar. Lo que te he comentado, que a partir de hoy vas a empezar a llevar el termostato financiero a tu vida. Mira, lo primero, para mí, el punto inicial para empezar a transformar tu termostato financiero es tomar la decisión de que tú eres capaz de conseguirlo. O sea, verte
que como una persona capaz de llegar allí a donde te has marcado, mejorar tu autoconcepto, mejorar tu autonomía, sentirte que eres capaz de lograr eso y mucho más. Porque si no eres capaz de verte, de visualizarte como una persona capaz de llegar ahí, difícilmente lo consigas. Entonces lo primero es grabar en tu mente que esa cantidad que has fijado, si eres capaz de visualizarla, si eres capaz de sentir que es tuya, vas a lograrlo. Y no dudar de que tú eres capaz de alcanzar esa cantidad de dinero, esa abundancia económica que has deseado. Porque si te paras a pensar y tú miras cuando eras joven y conseguiste tu primer sueldo, seguro que no tiene nada que ver con lo que estás ganando ahora o con lo que has ganado a lo largo de tu vida. ¿Por qué? Porque tu autoconcepto, tu valía fue mejorando con el tiempo. Pues de esto se trata ahora mismo. Evalúa dónde estás, evalúa dónde quieres llegar y a partir de ahí decide. Mejora tu autoconcepto, mejora tu autoestima para saber que es posible para ti. Y que nadie te saque de ahí, ¿eh? O sea, no permitas escuchar a calamardos que te digan dónde vas, cómo vas a conseguir eso, cómo lo vas a lograr. Olvídate, olvídate. He comenzado este directo diciéndote que este autoconcepto del termostato financiero muchas personas no lo aplican porque no creen en su capacidad creadora. Entonces lo primero que tú tienes que convencerte es de que es posible para ti. Porque si otras personas lo han conseguido, si este que está aquí delante, que te estoy contando mi verdad, yo he sido capaz de transformarlo, y te digo que cuando empecé a trabajar este concepto para mí era tan loco que lo rechacé, pero luego cuando lo llevé a mi vida me di cuenta que fue posible para mí, ¿por qué no va a ser posible también para ti? Entonces, lo primero, decide fuertemente y con total convencimiento que tú eres capaz de mejorar tu economía, de mejorar tu situación económica actual. ¿Qué sucede? A muchas personas que llevan toda su vida viviendo una situación económica difícil, con dificultad. Si te paras a hablar con ellos, vas a descubrir cómo su vocabulario, cómo sus pensamientos están enfocados en la pérdida, en la escasez, en el no puedo, en el no lo voy a conseguir, en el está difícil, es que la situación económica, bueno, y la crisis que viene ahora. Están ahí, enfocados en la dificultad. Entonces, desde ahí es muy difícil que tu economía mejore. Por eso, lo primero es decidir fuertemente que para ti es posible ese salto. ¿Vale? Así que dime por ahí en un comentario, ¿es posible para ti ese salto? ¿Sí o no? Venga, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices? Lo segundo, cuida tu entorno. Lo que te he comentado, cuida tu entorno, sí. Si tú te rodeas de personas que continuamente están tirando de ti, te están diciendo que no es posible, te están diciendo que para ti no, que tú no lo vas a lograr, que ellos ya lo intentaron y no lo consiguieron, que la situación está muy difícil, desde ahí va a ser complicado que tú lo consigas. Entonces, por eso es importante que cuides tu entorno. Se dice que somos la media de las 5 personas con las que más relación tenemos. Entonces, párate y mira tu entorno. ¿Qué emoción en relación a la abundancia económica maneja tu entorno? ¿Cuánto dinero ganan los que están en tu entorno más cercano? Porque la media de esas 5 personas probablemente es lo que tú ganes también. Entonces, desde ahí tienes que empezar a hacer cambios, a transformar tu realidad. Y esto yo sé que también es complicado, eso de decir, bueno, ¿y cómo cambio mi entorno, Cristóbal? ¿Cómo puedo cambiar? Te voy a decir cómo lo cambié yo. Sin necesidad de romper con todas las amistades, sin necesidad de viajar, de irte a vivir al extranjero, ¿vale? Pero hay posibilidad de que tú empieces a transformar tu entorno. Yo lo primero que te animo, ya sabemos que somos la media de las 5 personas y que si tú miras tu entorno, ves que todo el mundo está muy por debajo de ese objetivo que tú te has planteado, el primer cambio que debe suceder en tu entorno, lo tienes que generar tú. Tienes que cambiar tú. Si tú no cambias, nada de tu alrededor va a cambiar. En cambio, y repito la palabra cambio, si tú cambias, todo tu entorno va a cambiar. Porque lo primero que tú tienes que hacer es producir ese cambio en ti. Y desde ahí, desde esa transformación, vas a comprobar cómo hay compañeros, amigos, familiares que al verte a ti también van a verse impulsados a mejorar, a transformar su realidad, y entonces ya no vas a estar solo, ya va a haber alguien que va en tu sintonía, que va en tu línea, que va en tu vibración. Entonces, el primer cambio que tú tienes que buscar es el tuyo propio, y desde tu cambio vas a ver cómo tu entorno empieza a transformarse. Y luego, otra manera de producir ese cambio en tu entorno, que además para mí es el tercer punto fundamental para empezar a llevar a tu vida el termostato financiero, es que empieces a pensar de manera distinta. Empieces a llevar a tu vida otro tipo de pensamientos, empieces a llevar a tu vida otro tipo de lecturas
de momentos de ver televisión, en lugar de ver televisión, pues veas documentales, veas vídeos como este inspiradores, hagas lecturas inspiradoras que te llenen. Desde ahí, desde empezar a cambiar todos tus pensamientos, desde ahí el termostato financiero también va a empezar a cambiar para ti. Es una manera, yo, como te he comentado, yo cuando empecé a hacer cambios y vi que en mi entorno pues lo tenía difícil, lo primero que hice fue agarrarme a personas que ya lo habían conseguido, personas que estaban allí donde yo estaba, y empecé a hacer formaciones con ellos, empecé a ver todos sus vídeos, empecé a leer todos sus libros, y desde ahí con quien yo más me relacionaba era con este tipo de personas que me impulsaban, que me ponían el estándar mucho más alto del que yo habitualmente tenía. Y desde ahí empecé a ver los resultados que te he comentado. Mi transformación económica llegó a raíz de que yo empecé a cambiar. Lo primero que hice fue creerme que para mí era posible. Lo segundo fue creerme que el cambio de mi entorno también iba a ser posible. Y lo siguiente es poner el foco continuamente en mis pensamientos, como ha comentado Paque aquí, de Bob Esponja, mis pensamientos de posibilidad, mis pensamientos de optimismo y de objetivo cumplido. Y desde ahí empezaron a suceder cosas, lo que yo llamo, en mi formación llamamos, empezó a llegar la magia a nuestra vida. Empezó a llegar la magia a mi vida también. Entonces, desde ahí vas a ver cómo empieza a funcionar el termostato financiero. Pero si te quedas donde estás, si no realizas lecturas, si permite que tus pensamientos estén basados en los pensamientos que tenías antes, de escasez, de miedo, de yo no voy a poder, de que la situación es como está, de todo lo que llega, desde ahí va a ser muy difícil que tu termostato financiero cambie, que tu termostato financiero suba. Pero por otro lado, si tú esto le das la vuelta y empiezas a hacer lecturas que sean de empoderamiento y de automejora, a ver vídeos en lugar de ver telediario, en lugar de ver Netflix sin sentido, empiezas a ver vídeos inspiradores, empiezas a motivarte y a creer en ti. Desde ahí, desde un cambio y una transformación en ti, tu termostato financiero, al igual que tú, va a crecer. Porque ya ha habido un cambio en ti, ha habido una transformación en ti. Entonces, desde ese principio, vas a empezar a transformar tu entorno, vas a empezar a cambiar tu termostato financiero y vas a empezar a acercarte cada vez más a eso que quieres lograr. Pues estos son los 3 pasos para comenzar a lograr acercarte a ese termostato financiero que has fijado, que has decidido. Así que si empiezas a hacer esto, yo estoy convencido que de aquí a un tiempo me vas a decir que tu termostato financiero ha cambiado.